Buenas tardes. Memoria externa. Son aquellos dispositivos de almacenamiento interno que guardan información y leen a gran velocidad. Existen varios tipos de memoria externa como son los discos magnéticos, los RAID, memoria óptica, cinta magnética y discos de estado sólidos. Un disco magnético sirve como soporte de almacenamiento para archivos de información. Al almacenar los bits en uno o varios sectores de las pistas de un disco, es un tipo de soporte magnético que utiliza discos con propiedades magnéticas para almacenar información digital. Los datos son grabados y luego recuperados mediante una bobina llamada cabeza, las cuales contienen dos, una de escritura y otra de lectura. Los cabezales no tocan el disco ya que están a una mínima distancia del plato, prácticamente flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial ya que evita que los cabezales choquen con el plato. No existe fricción, por lo tanto los brazos pueden moverse por todo el disco. Los cabezales para escribir o recuperar datos usan un motor que mueve el brazo con un sistema electromagnético que hacen que se mueva por todo el plato a la velocidad de la luz. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato, separadas por bandas para prevenir errores. En la fabricación se crean hasta 200.000 pistas. Cada pista está dividida por sectores los cuales contienen una longitud estándar de 512 bytes. Cuando se está escribiendo o leyendo se debe tener en cuenta la velocidad del disco, pues el bit más cercano al centro va más lento que los que están más lejanos. Para poder leer todo al mismo tiempo, el disco gira a una velocidad angular constante. Se divide la zona en varias partes concéntricas para tener un número de bits constantes. A esto se llama grabación en varias zonas, lo cual sirve para aumentar la capacidad del disco. El disco magnético debe poseer un procedimiento donde conozca cuándo inicia y cuándo acaba la lectura del disco. Este procedimiento se encuentra en los controladores del disco. En esta imagen vemos el formato de las pistas de un disco Winchester SEAC ST506. Tenemos un disco que tiene 30 sectores con 600 bytes y que contiene 500 bytes de datos más los datos de control. Tenemos un identificador que delimita el comienzo del campo. El ID de los campos contienen un código que detecta errores. Existen diferentes tipos de discos, con cabeza móvil o cabeza fija, con varios discos, cada uno con un brazo rígido que se extiende por todo el disco. Algunos discos magnéticos contienen varios discos, a estos se les llama cilindros. Cada cilindro tiene dos cabezas en lado y lado que van a leer y escribir. Tenemos unos parámetros para medir qué tan bueno puede ser un disco duro. Por ejemplo, está la capacidad, está las revoluciones por minuto, está el tiempo de arranque del motor, el tiempo de acceso, el tiempo de búsqueda, la demora de rotación y el tiempo de transmisión. Aquí podremos ver unas características de unos discos duros. La estructura física de un disco duro está compuesta principalmente de las siguientes partes. Gabinete de alta resistencia, ya sea aluminio o metal sólido, cerrada al vacío con la mayoría de los casos. Una tarjeta de circuito electrónico de control que incluye interfaz con la computadora, memoria caché. Bobinas. Uno o varios discos o platos de metal, porcelana o cristal recubiertos de una delgada película magnética montados sobre un eje central. Un bloque de brazos. Cabezas de lectura, escrita montadas sobre las puntas de cada brazo. Preamplificadores. Conexión de alimentación eléctrica en el caso de los discos IDE, SATA, SC, SI. En el caso de los discos de laptop, esta conexión se integra en el mismo cable de comunicación. Conexión del bus. Bloque de configuración jumpers.
Todo lo anterior fijado con tornillos a menudo especiales, de estrella o caja, como se le conocen aquí. Ahora una pequeña mostración de un desarmado de un disco magnético. Después, claro, de remover la tapa frontal del disco duro. Se comienza por remover la tapa que cubre las pistas. Después se comienza a remover las pistas y el anillo que divide a estas. Estas pistas pues son, claro, las que contienen todos los bytes y datos de información. Hola, en esta parte de memorias externas vamos a explicar los sistemas RAIDs, que es el proceso bueno, en el proceso de mejora de prestaciones de memoria secundaria ha sido mínimo. Por ende, ha hecho que la memoria sea el foco de optimización de las prestaciones. ¿Por qué se utilizan los sistemas RAIDs hoy en día? Ya que en el momento en que el procesador realiza peticiones a la memoria, se requiere de más velocidad y al momento de que la información está distribuida en un solo disco, esta requiere de más tiempo para poder encontrarla. Los sistemas RAID en sí nos ayudan a minimizar, a minimizar ese retardo, ya que las industrias están de acuerdo con sus esquemas estandarizados para la creación de bases de datos con discos múltiples, los cuales conocen como RAIDs. Porque las empresas están de acuerdo con esos sistemas, ya que al momento de crear una base de datos, los datos van a estar distribuidos en diferentes discos. En esos discos, al momento que hagan peticiones en las entradas y salidas o el procesador, la información va a poder, bueno, la información va a ser repartida, entonces va a poder hacer de una sola petición traer la información que requiere. Y no tienen que hacerla dos veces o tres veces, sino que una sola vez para traerla. Los diferentes sistemas RAID cuentan con tres características. Una, que un RAID es un conjunto de unidades físicas del disco vistas por el sistema operativo como una unidad lógica. Eso es un hardware, es un hardware físico donde se guarda la información. 2. Los datos se distribuyen a través de las unidades físicas del conjunto de unidades. Al momento de que se ingrese información, los discos van a estar partidos en diferentes bloques y en eso se va a guardar la información. Eso aumenta la velocidad de extracción de datos, por así decirlo. Bueno, la tercera, la capacidad de los discos redundantes se usa para almacenar información de paridad que garantice la recuperación de los datos en el caso del fallo de disco. Bueno, la redundancia se utiliza en sí en los niveles, digamos, desde el 1 hasta el 6, ya que el momento de que un disco falle, la paridad o la información guardada en un disco de paridad puede ser recuperada y así así poder que recuperar la información valiosa para el sistema. Bueno, los detalles de las características cambian según los distintos niveles de RAID. Bueno, aquí podemos ver una tabla donde se encuentran los diferentes niveles de RAIDs, van del 0 hasta el 6. Aquí las diferentes características y prestaciones que podemos adquirir de estos sistemas. Bueno, aquí está el nivel RAID 0. Pues este RAID no está considerado en sí un RAID, porque en este no se usa ni redundancia ni paridad, pero se aumenta la velocidad de la transferencia de datos, por así decirlo, ya que minimiza la seguridad pero aumenta la transferencia de datos. Eso es un RAID muy usado, pero la consecuencia es que de momento de que un disco falle, la información es irrecuperable.
O sea, eso nos traería unas consecuencias, ya que si su información muy valiosa, esta nunca más se podrá recuperar. Aquí podemos ver el RAID 0, aquí podemos ver un disco lógico donde está separado por tiras. Aquí podemos ver al otro lado el sistema RAID partido en diferentes bloques, esos diferentes discos, digamos por diferentes bloques y tiras. Este sistema es manejado por un software de gestión de escritura, que lo que hace es extraer la información de los diferentes bloques para poder así hacer los procesos. El RAID 1. Bueno, el RAID 1 en sí cuenta con redundancia y cuenta con paridad. En este podemos ver que cuenta con los 4 discos lógicos, que por aquí lo podemos ver, y cuenta con sus respectivos discos espejos, que no son así físicos, pero tienen la misma información que sus correspondientes discos. Aquí podemos ver aspectos positivos del RAID 1, que una petición de lectura puede ser servida por cualquiera de los dos discos. Porque puede ser servida por cualquiera de los dos discos, ya que digamos que estemos el disco 1 tiene su disco espejo y en ese tiene la misma información. O sea que al momento de hacer una petición a cualquiera de los dos discos, al físico, al 1 o a su espejo, va a tener la información y puede aumentar la velocidad de transferencia de datos. En la 2, la petición de escritura requiere que las dos tiras correspondientes se actualicen. ¿Por qué se dice esto? Porque la información va a estar guardada en tiras en los dos correspondientes discos, el espejo y el físico. Y entonces la información tiene que estar actualizada para poder así que al momento de hacer las peticiones no haya como una diferencia en los datos. La recuperación tras un fallo es sencilla. Cuando una unidad falla puede acceder los datos desde la segunda unidad. Pues como hemos dicho, al momento de que falla un disco, está el disco espejo y este puede volver a rellenar de información en el disco cambiado. Y así puede recuperar la información, no como en el RAID 0, que es irrecuperable. Desventajas de este nivel. Las ventajas de este nivel tienen que ver más que todo con memoria, ya que al tener un disco físico y otro disco espejo, la memoria va a sufrir de excesos, ya que podemos decir que tenemos un disco de 500 GB. Este disco va a estar partido porque va a tener la información verdadera que está guardada en el disco lógico y la copia, por así decirlo, que es el disco espejo, en el mismo disco. Entonces no podemos utilizar en sí todo el almacenamiento de este disco. Por eso no están recomendadas este nivel. El nivel 2. El nivel 2 es muy parecido al nivel 1. En este caso no tenemos discos espejos. Eso sí, tienen discos físicos que son también de redundancia. En este nivel se usa código Hamming para poder detectar errores. Esto es una ventaja y una desventaja, ya que al momento de hacer los procesos, la información va a pasar por este código y va a minimizar los errores y poder hacer que los procesos sean en sí más efectivos, porque la información no va a ser errónea. Pero en sí el código bueno, debemos decir que no es más optimizado, no porque la velocidad minimiza, porque cada tira va a tener que pasar por el código Hamming para poder detectar errores en ellas. Bueno, aquí podemos ver los diferentes discos. Aquí están los discos lógicos. Aquí podemos ver sus diferentes discos de paridad. Estos discos, podemos decir que todos esos discos sí son físicos, no como en el RAID 1 que están los discos lógicos verdaderos y los discos espejo. Aquí está hecha con redundancia con código Hamming que podemos para poder detectar errores. En el RAID 3 en sí es muy parecido al RAID 2, pero en este no se usa código Hamming para detectar errores, sino que se calcula con un sencillo bit de paridad para el conjunto de bits individuales en la misma posición de todos los discos de datos. Aquí podemos ver
están los diferentes discos, donde se calcula por cada bit de paridad y se guarda en el disco de paridad B, para aquí decirlo. Bueno, la redundancia es lo que hemos dicho con los otros niveles, que es que nos ayuda a recuperar información, ya que al momento de que un disco falle, este puede recuperar su información a través del disco de paridad, donde está guardada la información tal cual. Las prestaciones, puesto que los datos se dividen en tiras muy pequeñas, en este nivel las tiras de la información son más pequeñas y puede traer más información, pero se descompensa, ya que al momento que las peticiones de la entrada hagan la petición de entradas y salidas, solamente puede recibir ya una petición, y pues por esto minimiza la velocidad en las transacciones, y en las transacciones el rendimiento puede sufrir. En el nivel 4 del RAID, bueno, en ese sistema las peticiones de las entradas y salidas son más veloces, ya que este sí puede recibir diferentes peticiones, ya que tiene sistemas independientes, pero en aplicaciones que requieren velocidad de alta transferencia de datos puede sufrir, no es muy adecuado. Bueno, como en otros sistemas RAID, este también utiliza el sistema de paridad y de redundancia. Calcula una tira de paridad bit a partir de las correspondientes tiras de cada disco de datos. En esta imagen podemos ver los diferentes bloques y sus respectivas tiras, ya que las tiras son más grandes, entonces no requieren diferentes discos, sino que en un solo disco podemos encontrar la información de paridad de los diferentes discos. Bueno, el nivel 5 el RAID. Este es igual que el sistema 4, pero en este caso cambia que las tiras de paridad no son guardadas en un solo bloque, sino que son guardadas de un solo bloque en sí, por así decirlo. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen, vemos aquí el bloque y su tira de paridad, que pues igualmente como el sistema 4 son más grandes, y entonces no requieren de muchos discos para guardar información. Aquí podemos ver una tira de paridad, aquí otra y si las correspondientes. Bueno, el nivel 6 de RAID. En este nivel podemos decir que la información siempre va a estar al servicio del sistema, ya que esta hace dos cálculos de paridad distintos, y lo cual ayuda a que la información esté respaldada dos veces, por así decirlo. La ventaja de esto es que proporciona una probabilidad de datos extremadamente alta, que es en este RAID, para poder que haga un fallo en el proceso de datos, tiene que fallar 3 discos en sí para poder detectar un error. Esto también incurre en una penalización, ya que en la escritura, como está la información guardada en 3 discos diferentes, el momento de que hagan un cambio de algún dato, la información tiene que ser actualizada en los 3 discos. Esto incurre también en una baja velocidad, ya que siempre al momento de cambiar la información tiene que ser disco por disco. Bueno, aquí podemos ver el bloque, el RAID 6, y aquí podemos ver los diferentes bloques y sus tiras de paridad. Aquí podemos ver aquí un bloque con una sola tira, aquí podemos ver otro bloque, pues esta vez tiene 2 tiras donde está guardada la información de paridad. Bueno, aquí en esta tabla podemos ver los diferentes niveles de RAIDs, desde el 0 hasta el 3, y aquí podemos ver sus ventajas, sus inconvenientes y las aplicaciones donde son utilizados. Aquí podemos ver del 4 al 6, igualmente las desventajas y velocidad de transacciones y todo esto. Bueno, hasta aquí esta es la parte que me corresponde a mí. Mi nombre es Manuel Alejandro Perdomo. Mi compañero ya les explicará la siguiente parte.
La cinta magnética. Los sistemas de cinta utilizan las mismas técnicas de lectura y grabación que utilizan los discos ópticos. El medio es una cinta de poliéster flexible recubierta por un material magnetizable. La cubierta puede consistir en partículas de un metal puro o, más en concreto, un revestimiento o películas de metal plateado vaporizado. La cinta y la unidad de cinta son análogas a las cintas de grabación doméstica. Una cinta ubicada en un carrete abierto tiene que enrollarse en otro carrete ubicado en un segundo cabezal. Hoy en día, prácticamente todas las cintas vienen cerradas en un cartucho. Los datos en la cinta se estructuran en una serie de pistas paralelas longitudinales. Los primeros sistemas de cintas utilizaban 9 pistas. Esto hace posible almacenar datos de un byte en un instante dado, con un bit de paridad adicional en la 9ª pista. Los nuevos sistemas de cintas utilizan de 18 a 36 pistas, correspondiendo a una palabra o doble palabra digital. La grabación de datos en esta forma se denomina grabación paralela. Los sistemas más modernos utilizan la grabación en serie, en la que los datos se disponen como en una secuencia de bits a lo largo de cada pista, como se hace en los discos magnéticos. Como con el disco, los datos se leen y se escriben en bloques contiguos, llamados registros físicos de cinta. Los bloques en la cinta están separados por bandas vacías, llamadas bandas interregistro. Como en el disco, la cinta se formatea para facilitar la localización de los registros físicos. La técnica típica utilizada en la grabación de cintas en serie se denomina grabación en serpentina. En esta técnica, cuando se graban los datos, el primer conjunto de bits se graba a lo largo de toda la cinta. Cuando se alcanza el fin, la cabeza se posiciona para grabar una nueva pista, y la cinta se graba de nuevo a todo lo largo, esta vez en dirección contraria. Este proceso continúa hacia atrás y hacia adelante hasta que la cinta se llena. Para aumentar la velocidad, la cabeza de lectura y escritura es capaz de leer y escribir una serie de pistas adyacentes simultáneamente, usualmente entre 2 y 8 pistas. Los datos se graban en serie a lo largo de las pistas individuales, pero los bloques se almacenan en pistas adyacentes, como se sugiere en la siguiente figura. En la tabla podemos apreciar los parámetros de un sistema conocido como la cinta DLT. Una unidad de cinta es un dispositivo de acceso secuencial. Si el cabezal está ubicado en el registro número 1, para llegar a un registro de número desconocido, tiene que leer los registros del 1 hasta el número anterior de llegar al registro que se necesita, y leerlos uno a uno. Si la cabeza está actualmente situada más allá del registro deseado, es necesario rebobinar la cinta a una cierta distancia y empezar a leerlo hacia adelante. A diferencia del disco, la cinta está en movimiento solamente durante las operaciones de lectura o escritura. En contraste con las cintas, la unidad de disco se le llama dispositivo de acceso directo. Una unidad de disco no necesita leer todos los sectores del disco secuencialmente para llegar al sector deseado. Solo debe esperar a los sectores dentro de una pista y puede hacer accesos sucesivos a cualquiera de estas. Las cintas magnéticas fueron el primer tipo de memorias secundarias y se utilizan todavía ampliamente como miembros de la jerarquía de memoria de menor coste y de menor velocidad. Memoria óptica. En 1983 tenemos las primeras apariciones de este tipo de memoria óptica con el Compact Disc. El Compact Disc y su nombre en español es el disco compacto. Es un formato de grabación de audio digital, digamos que algo similar a los discos de vinilo tradicionales, pero en este caso la grabación o lo que se escribe sobre este tipo de disco
ya no son señales análogas como en el disco de vinilo, sino que en este caso con el compact disc tenemos grabación digital de audio con señales digitales impresas sobre el disco. Este es un disco de característica no borrable, o sea, de solo lectura, con capacidad para almacenar más de 60 minutos de información de audio sobre una cara de grabación. Este disco pues alcanzó un éxito comercial bastante considerable. Yo diría que es uno de los éxitos comerciales más grandes de la historia, ya que posibilitó el desarrollo de la memoria óptica, puesto que se caracterizaba por un bajo costo. Esto revolucionó el almacenamiento de datos en un computador. Se han introducido una variedad de discos ópticos, como lo es el CD-ROM, tanto el CD de audio como el compact disc de solo lectura, que comparten una tecnología similar. ¿Por qué? Porque uno graba audio y el otro graba una serie de datos, información usada en software. Bueno, hablando de los usos, el uso comercial abrió una gama de posibilidades para estos discos, porque las empresas, según sus necesidades, iban adaptándolo o usándolo para resolver sus necesidades. Entonces esto era grabarlos o reproducirlos en masa, distribuirlos, almacenarlos, clasificarlos o en sí. Este dio una gran variedad de usos, pues por su bajo coste no representaban una mayor pérdida y más bien representaban una cantidad más grande de beneficios. Pues a su uso de la historia, entonces fueron naciendo y se fueron añadiendo varias características que le sumaban en cuanto a su confiabilidad. Entonces estos discos fueron ganando aún más fuerza y aún más ventas y aún más interés de parte de sus consumidores. Hablemos ahora un poco de los tipos de discos para la época. Tenemos como primero el CD, disco compacto. Es un disco de característica no borrable que almacena información de audio digitalizado. Este sistema estándar usa un disco de 12 centímetros capaz de grabar 60 minutos de ejecución de audio ininterrumpido. Este disco fue el comúnmente usado para pistas de música. Entonces fue digamos más común en el ámbito musical. El CD-ROM, disco de solo lectura, es un disco de solo lectura no borrable, usado como memoria de datos de un computador. Lo mismo, o sea, se aprovechaba de la estructura del disco de 12 centímetros. En este caso podía guardar más de 650 megabytes. Esto era más frecuentemente usado por empresas para grabar su software. Entonces
su ámbito comercial o de uso común era para software. Pasamos ahora al DVD. Esto fue un salto un poco más porque su nombre, disco digital versátil o versátil digital, es una tecnología para reproducir una representación de información de video digitalizada y comprimida, así como grandes cantidades de otros datos digitales. Se vio en formatos de disco de 8 y hasta 12 centímetros de diámetro de disco, con una capacidad doble cara, con un almacenamiento de hasta 17 gigabytes. El DVD básico es de solo lectura, lo llamaremos el DVD-ROM, y pues su ámbito de desarrollo o de uso común fue el cinematográfico, ya que permitía grabar películas, saltar del formato tradicional que se venía viendo como VHS, ahora se cambiaba de formato y dejaba la cinta magnética para pasar al disco compacto en esta representación del disco versátil digital. Con el DVD tenemos en este caso dos versiones, entonces vamos a hablar de una primero, y es el DVD-R. Es un disco grabable similar al DVD-ROM. ¿Dónde está la diferencia? Este puede ser grabado por el usuario, se puede escribir en el disco una sola vez y era usado en discos de una sola cara. El DVD RW es un disco grabable similar al DVD-ROM, que fue el primero que hablamos, donde el usuario puede borrar y escribir el disco varias veces. Solo es usado en discos de una sola cara. En las siglas de este DVD-RW, las siglas de este entonces mencionan sobre de que este disco es RW, R recording, y W de writing. Entonces es grabable, escribible. Entonces esto le dio la capacidad de ser regrabable para el usuario, al igual que el DVD-R, que R representa recording, de grabar. Entonces puede grabar el usuario en él. Hablemos ahora de su composición, de qué está compuesto, de qué se trata un disco compacto, cómo está elaborado. Entonces, es un sistema de almacenamiento de información de sonido o imagen, o secuencias de imagen con sonido, como es en el caso de los videos, y de otro tipo de datos. Cuando hablamos de datos o de información, digamos software. Entonces, está compuesto de, sus partes son una etiqueta en la parte El disco compacto, o CD, es un disco de materia plástica recubierto de una capa metálica muy fina que almacena gran cantidad de información. En la actualidad se utilizan para grabar y reproducir sonido de alta fidelidad. Por medio de un rayo láser de alta precisión se graban muescas microscópicas en el recubrimiento metálico del disco maestro. Las muescas forman secuencias que se pueden leer con equipos reproductores de discos compactos. A partir de un disco maestro se pueden reproducir miles de discos compactos.
Un reproductor de CD consta de un láser de baja potencia y de lentes y espejos de alta precisión. Los elementos ópticos se sitúan en una pista del disco a través del servomecanismo. Un rayo láser proyecta un haz luminoso muy fino sobre las pistas del disco en rotación. Las zonas que tienen muescas producen una dispersión de la luz diferente de las que no las tienen. La secuencia binaria de estas zonas se traduce en la información sonora. Una célula fotosensible capta la dispersión de la luz producida por las muescas y envía una señal a un microprocesador que se encarga de convertirla a sonido. La misma tecnología que se utiliza para el sonido sirve para almacenar otros tipos de información digital, tales como programas informáticos, imágenes o secuencias de animación. Cuando estos discos se utilizan para finalidades diversas, reciben el nombre de CD-ROM. Disco de estado sólido. Un disco de estado sólido es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa una memoria flash, o sea que no son volátiles. Brindan un 56% más de rapidez, usan la misma interfaz que los discos duros convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que permite cambiar con facilidad sin necesidad de adaptadores ni nada por el estilo. Existen diferentes formas de conexión. Está el SATA, el MSATA, el M.2 y entre otras. Usan una tecnología NAND. La información se almacena en celdas formadas por compuertas NAND, ya que esto quiere decir que las memorias van a ser más rápidas y como son no volátiles, entonces van a poder tener más capacidad y mayor rapidez a la hora de cargarlos. Los discos de estado sólido se componen por una controladora que se encarga de administrar y unir los módulos de la memoria NAND al ordenador. También tiene una caché que usa un dispositivo de memoria de RAM parecido al de un disco duro. También usa un condensador para mantener un tiempo de energía. En caso de que se vaya la energía, va a tener un tiempo exacto para poder guardar la información y no se pierda al volver a tener energía. Este tipo de dispositivos de almacenamiento tiene una gran velocidad de acceso a datos, más o menos 10 microsegundos. Están basados en una tecnología de RAM, se usan para acelerar aplicaciones y así no tener que estar esperando tanto tiempo para que otras partes del sistema terminen de ejecutar la aplicación. Deben controlar siempre con una batería o un adaptador de corriente para que los datos almacenados no se pierdan. Estas memorias están equipadas con el mismo módulo de memoria RAM, o sea que se pueden cambiar o se pueden extender sin ningún problema. Cabe recalcar que también, como son basadas en tecnología de RAM, son muy costosas y por lo tanto son difíciles de acceder si no se tiene un buen recurso económico. A continuación veremos un video de cómo se fabrica un disco de estado sólido.